Bien, buenos días. Les saluda el doctor Carlos García Bustamante. Yo soy médico internista y emergenciólogo del Hospital Guillermo Almenara, del Departamento de Emergencia. Y se nos ha solicitado desarrollar el tema de emergencias toxicológicas. Bueno, empecemos. Primero hagamos una pequeña introducción. Cuando nos referimos a emergencias toxicológicas, nos estamos refiriendo a eventos que pueden involucrar muchas sustancias químicas. Y estas sustancias químicas bien pues, pueden existir en el ambiente o ser producidas por el hombre. Pero la condición para que se trate de una emergencia toxicológica es que entre en contacto con el ser humano, su comunidad e incluso el ambiente y les provoque un efecto. Que en toxicología decir efecto es que está provocando alguna alteración en el funcionamiento normal del mismo. Entonces, pasado esta introducción, hay que indicar varias cosas. Primero, que esa sustancia química puede estar en todos los estados de la naturaleza, conocidos, en estado sólido, en estado líquido y en estado gaseoso. Y acá ustedes en la lámina pueden ver que si está en sólido, tendrá algunas características. Por ejemplo, volumen y forma fijo. Por lo general permanecerá esta sustancia en un área. Habrá riesgo de contaminación secundaria, tendrá un determinado punto de fusión. Pero si es una sustancia en estado líquido, tendrá un volumen fijo, sí, pero la forma será variable. Tenderá a fluir en forma descendente. Tendrá riesgo de contaminación secundaria. Existirá un punto de ebullición. Sin embargo, y a veces a esto no le hacemos mucho caso, la sustancia química puede estar en estado gaseoso. ¿Qué significa esto? El volumen y forma variable, amplia dispersión en caso de un escape, ¿correcto? Y una ausencia de riesgo significativo de contaminación secundaria. Y si se han dado cuenta, he estado mencionando varias veces el término contaminación secundaria. En un momentito vamos a definir eso. Tenemos que también tener otra cosa claro. El contacto del ser humano, su comunidad o el ambiente puede ser con tóxicos o toxinas. Algunos seguramente consideran estos sinónimos, pero siendo estrictos no lo son. Toxina. ¿Qué cosa es una toxina? Una toxina es un producto venenoso derivado del metabolismo de un organismo. La toxina que nos provoca la mordedura de una araña, la picadura de un escorpión, el contacto o la ingesta de una planta venenosa, de un hongo venenoso, la toxina botulínica del Clostridium botulinum. Esos son toxinas. Por otro lado, si hablamos de tóxicos, algunos también le llaman toxicantes, nos estamos refiriendo a sustancias químicas que no son derivadas del metabolismo de un organismo. Por lo general son de origen industrial, de la mano del hombre. Ejemplos, el amoníaco, el cloro, el fósgeno, el gasarín y así muchos otros más. Recordemos esto. ¿Qué pasa cuando alguien se intoxica? Esto es algo, yo sé, básico, pero es necesario que recordarlo. Primero hay una primera fase, exposición y absorción, en la que sucede ¿qué cosa? La sustancia química, en estado sólido, líquido, gaseoso, y puede estar en el aire, en el alimento, en el agua, se va a absorber. Y se va a absorber por vía oral, por inhalación, por piel, incluso por vía parenteral. Cuando pasamos a esta primera fase, pasamos a una segunda, a la de distribución y metabolismo. Recordemos algo, la sustancia química o sustancias químicas van a tener una cierta afinidad por algún tejido del ser humano. No se va a dirigir a todas por igual. Es así que algunas tendrán predilección por el sistema nervioso, otros por el tejido graso, otros por el aparato respiratorio, otros por las células del sistema renal. Viajarán, mejor dicho, por lo general a través de la sangre, es la vía más común de transporte, y en el camino no van a llegar inalterables tal como entraron. Muchas de ellas son modificadas. ¿Son modificadas por quién? Por las diversas reacciones químicas que suceden dentro del organismo. En toxicología eso tiene dos nombres, metabolismo, pero también bioactivación. ¿Por qué bioactivación? Porque hay algunas sustancias que ingresan en forma inactiva y recién, producto de las reacciones químicas, se transforman en un metabolito activo y principal responsable de todo el cuadro clínico que nosotros podamos observar. Bien, pasando a esta segunda etapa, pues hay una tercera, reacciones de iniciación condiana. ¿Qué significa esto? Que moléculas del tóxico o tóxicos van a interactuar con moléculas del huésped, en este caso el ser humano. Y acá vamos a tener varias alternativas. ¿Qué alternativas?
que la interacción molécula del tóxico molécula del huésped no produzca nada. Sin embargo, este complejo, producto de esta unión, circula y nos puede servir como un marcador para demostrar que hay contacto. ¿Cuál es la segunda alternativa o el segundo escenario? Que la interacción ya produzca cierto grado de efecto en una etapa inicial. Entonces la persona va a empezar a tener cambios tempranos subclínicos. Ejemplo, cefalea, malestar general, fatiga. Como ustedes podrán darse cuenta, nada específico, que podría ser la causa de muchas cosas. Sin embargo, el tercer escenario, el más florido, el más intenso, va a dar consecuencias clínicas para el organismo. Y ahí se podrán observar algunos de los grandes toxidromes o síndromes toxicológicos que existen. La persona se podrá poner toda mojada, estará sudando profusamente, empezará a vomitar, seguirá en diarrea, abundantes secreciones bronquiales. Entonces ya es un síndrome característico. Otro ejemplo es que la persona se ponga toda seca, le tocan la piel y está caliente, comienza a agitarse, problemas a nivel cardíaco, y ese es otro toxidrome. Entonces, estas son las fases 1, 2, 3, 4, 5 que les quería comentar. Pero miren, todo lo que empieza tiene un final. Entonces, los tóxicos que han ingresado al organismo en algún momento se van a salir del mismo, van a ser eliminados. Y recordemos que la principal vía de eliminación es la vía renal. No es la única, pero es la principal. Se puede eliminar por la vía digestiva, por el aire que exhalamos, por nuestra sudoración. Se concentrará en algunas faneras que luego estas son eliminadas. Miren esto. ¿Y esto en cuánto tiempo se va a dar? Hay tóxicos que durarán minutos, otros durarán horas, otros días, meses, incluso años. Incluso hay tóxicos que se van a eliminar o terminar de eliminar después que la persona ya falleció. Y eso a veces sirve para indicar ante un juzgado la exhumación del cuerpo y buscar demostrar que había un tóxico en su organismo. Sigamos. Hablé hace un momento de contaminación. Existen dos tipos de contaminación, la primaria y la secundaria. ¿A qué nos referimos con contaminación primaria? Es aquella en la que las personas o los equipos van a tener un contacto directo con la liberación inicial del material peligroso. ¿Sí? Esa es la contaminación primaria. Mientras que la contaminación secundaria es aquella que se va a dar por contacto directo con el paciente o equipo primariamente contaminado. ¿Sí? Y acá, ¿qué podría suceder? Que el equipo o el pacientes estén cubiertos con sólidos o líquidos que se han adherido. ¿Sí? O la otra situación es que tras la remoción de la fuente de emisión de material peligroso, el equipo accesorio, el equipo que luego llega, que recibe el paciente del equipo, también tome contacto con estas sustancias. Entonces a esto le estamos llamando contaminación secundaria. Quiero mostrarles esta foto. Obsérvenla. ¿Cuál es el error? Es mi pregunta en esta fotografía. En esta fotografía ustedes ven un gran incendio que está liberando una gran cantidad de humos. Se le está echando agua con el fin de controlarlo. ¿Pero qué más pueden ver? Como no tenemos mucho tiempo, yo les voy a empezar a responderles. Ven ustedes ahí bomberos, está bien, ellos deben estar ahí. Pero ven también personal civil, algunos tomando nota. Ven también, miren a la prensa, miren a su lado izquierdo. La pregunta es, ¿deberían estar ahí? Pues evidentemente que no. Sin embargo, estaban. Consecuencias. Esa escena en la cual ustedes veían que las sustancias estaban siendo liberadas y había gente que no tenía que estar muy cerca de ella, ¿sí? ¿Saben qué pasó? Hubo una deflagración, hubo una explosión y todos fallecieron. Todos. Ninguno de los que vieron ustedes en esa escena se encontraron vivos minutos después. Entonces, en la seguridad de la escena tenemos 3 mensajes que darles. La seguridad del respondiente ante todo. Primero. La seguridad del respondiente ante todo. Segundo. Y finalmente, la seguridad del respondiente ante todo. Entonces la seguridad siempre es lo prioritario para uno. Antes de querer brindar ayuda, hay que estar seguros que nos vamos a encontrar seguros en la escena en la cual estamos ingresando. Y sobre todo esto lo digo a los primeros respondedores.
personal de bomberos, tal vez los equipos de atención prehospitalario, las brigadas que se acercan al denominado foco caliente o la zona cero, tienen que tener mucho cuidado. Por otro lado, veamos el manejo médico de las víctimas de incidentes con materiales peligrosos. Y quiero hacer, a pesar de que acá estamos empezando a ver sobre el tema de contaminación, quiero hacer un paréntesis, y esto no lo tengo en una diapositiva, pero se los voy a comentar. Cuando nosotros nos enfrentamos a emergencias toxicológicas, hay que tener claro algo. Yo he estado en todo momento, por cuestiones didácticas, diciendo sustancias químicas o sustancia química, pero en la vida real, el escenario más frecuente es que no nos vamos a exponer a una sustancia química pura, nos vamos a exponer a formulaciones, ¿sí? Es decir, una fórmula tiene, por ejemplo, 1 o 2 principios activos, pero además tiene otras sustancias. Esas otras sustancias, ¿para qué están ahí? Podría decir, para que se conserven en el tiempo, para que no se descontaminen por acción del sol, para que tenga un determinado olor, para que sea fácilmente detectable, ¿sí? Para que no se solidifique si está en estado líquido. Les he puesto algunos ejemplos. Entonces, no son las principales, es cierto, pero están ahí. Entonces, cuando alguien toma contacto por alguna vía con un producto comercial, por ejemplo, en la práctica está haciendo contacto con muchas sustancias químicas. Y cada una de ellas puede ser responsable del cuadro clínico que esté presente. Tengamos claro eso. Entonces eso nos pone las cosas más complicadas, ¿no? Para luego nosotros poder identificar quién es la sustancia o sustancias responsables del cuadro clínico que estamos viendo. Bien, volvamos al tema. Descontaminación de la piel. ¿Qué pasa si la piel de nuestra población de pacientes toma contacto con estos productos químicos? Nos tenemos que establecer 2 objetivos. Primero, prevenir la contaminación secundaria, ya hablamos de la misma. Y segundo, alterar pues la absorción. La siguiente pregunta es, ¿será necesaria la descontaminación de la piel? Miren, usualmente no es necesaria cuando se trata de gases. Sí lo es cuando enfrentamos a sustancias químicas sólidas o líquidos, incluidos los aerosoles. En relación a los gases hay una excepción. Si el gas está tan concentrado que a la persona que estamos extricando la vemos toda mojada, su piel y su vestimenta, esa sí es una excepción. Ahí sí procede la descontaminación de la piel, si no, no. Ahora, luego de que descontaminamos, tenemos que proceder a una inspección primaria y a medidas de reanimación. Y tenemos pues que valorar ese paciente que ha sido expuesto a sustancias químicas. Y tenemos que establecer el denominado paradigma del tratamiento en casos de envenenamiento. Vayamos otra vez a la descontaminación de la piel, siendo un poco más descriptivos. Es un proceso que por lo general tiene 2 pasos. El primero, retirar el vestuario, las joyas, el calzado y el material adherente. Embolsar y etiquetar todas las posesiones en el lugar del incidente. No las podemos retirar y dejarlas tiradas en un lado. Tenemos que colocarlas en alguna bolsa y etiquetarlas indicando material contaminado. Porque si no hacemos eso, vamos a promover ¿qué cosa? ¿La contaminación primaria o la secundaria? Pues la secundaria, evidentemente. Entonces, ¿qué pasa si nos enfrentamos a que la piel está con sólidos que se han adherido? Pues lo retiramos mediante un cepillo. Y lo haremos con una mano desnuda, vamos a decirlo así, para que me entiendan. Pues no, la mano tendrá que tener guante. Incluso se sugiere que la persona tenga 2 guantes de látex, que son los guantes más comunes que podemos tal vez tener. Algunos cuerpos especializados como los bomberos, de hecho, tienen otro tipo de material. Pero para fines prácticos se sugiere usar 2 guantes de los que por lo general tenemos. ¿Cuál es el segundo paso? Lavar exhaustivamente con grandes cantidades de agua. Acá, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que utilizar un detergente líquido suave si los sólidos o líquidos adherentes no son hidrosolubles. O si se trata de materiales desconocidos. Y algo muy importante, y luego voy a pasarles algunas fotos, hay que prestar atención a los pliegues cutáneos expuestos. Estos pliegues cutáneos forman parte de las denominadas áreas especiales. ¿Y por qué se les llama así? Porque comúnmente son ignoradas durante la descontaminación. ¿Qué cosas incluyen? El cuero cabelludo, el vello corporal, el genital, los genitales, mejor dicho, las arrugas o pliegues cutáneos, las manos,
los pies, las uñas. Muchas veces nos olvidamos, o tal vez no nos olvidamos, sino que no queremos revisar esas zonas. Y las dejamos. Dijimos, no, ahí no hay nada. Y pasamos. Y miren qué pasa cuando pasamos. Este, por ejemplo, es una imagen de un paciente que se vació en forma accidental un spray de defensa personal en el bolsillo de su pantalón y no lo retiró. Entonces, permaneció con el pantalón puesto. Y miren cómo quedó la piel. Es el muslo, la pierna derecha. Miren cómo se esfaceló. Acá está la sustancia ofensiva, la causante del cuadro clínico que acabamos de ver. Y miren acá, el mismo paciente, ¿qué es lo que sucedió por haberse olvidado revisar áreas especiales? En este caso, pliegues cutáneos. El mismo paciente, miren qué pasó por olvidarse de revisar áreas especiales, también pliegues cutáneos. Así que espero que no nos olvidemos revisar estas áreas especiales cuando nos enfrentemos a alguna emergencia toxicológica. Pero así como tenemos pacientes, o vamos a tener, espero que muy pocos, contaminados a nivel cutáneo, otros van a manifestar molestias a nivel ocular. Entonces, ¿qué pasa si tenemos pacientes con ojos que determinamos que han sido expuestos y están con síntomas? Irrigar de manera inmediata y continua. Y basta el agua, basta una solución salina. En realidad el agua es ideal y lo general, el escenario más frecuente, espero yo, que nos encontremos es que vamos a siempre tenerlo disponible en la escena del accidente. Miremos acá, esta es una irrigación ocular improvisada en la que estamos usando una jarra y estamos a un adulto haciéndole la irrigación ocular correspondiente. Incluso para fines prácticos, que saben que también podemos hacer, aunque eso sería cuando el grupo no es muy grande, es utilizar una botella de agua mineral, ¿sí?, de 500 o 1 litro, 1500 mililitros o 1 litro, hacerle con un lapicero un agujero en la tapa, apretar la presión y esa fuerza va a hacer que el chorro de agua caiga directamente en los ojos del paciente. Es un sistema muy efectivo, ¿sí?, para nosotros poder continuar o realizar una irrigación ocular. Y miren que no estamos usando ningún equipo especial. Usamos lo que tenemos. Debemos usar lo que tenemos. ¿Qué pasa? La pregunta, pues, sí. ¿Qué pasa si usted o nosotros no descontaminamos los ojos? ¿Qué es lo que va a pasar? Miren acá lo que va a pasar en esta área, supongo la pueden ver, en la que se evidencia una leve quemadura química de la córnea de uno de nuestros pacientes. Se le aplicó fluoresceína y acá se está, pues, mediante esta sustancia señalando el área de la quemadura corneal, ¿correcto? Y esto asociado a un área de conjuntivitis química adyacente, como la podemos ver acá. Miren que también puede pasar por no someter al paciente a una irrigación ocular. Aquí estamos evidenciando una severa quemadura química de la córnea. ¿Sí? ¿Y cómo quedó el paciente? Pues evidentemente quedó ciego. Entonces, haciendo esta breve descripción, ante la duda que un paciente tenga o no, haya tenido o no contacto con alguna sustancia química, por favor, nunca dudarlo. A todos esos pacientes someterlos a irrigación ocular. Esta se debe hacer, como ya dije, con agua destilada, agua pura o solución salina normal. El tiempo, me va a preguntar, 20 minutos. Y dicen los entendidos que si se trata de una base, la sustancia o la fórmula con la que se ha expuesto, la irrigación se debe dar por 40 minutos, no menos. La pregunta de alguien, ¿qué pasa si nos equivocamos y no era necesario? Pues no pasó nada, solamente lo mojamos un poquito. Pero ¿qué pasa si estaba indicado? Evitaron que haya un ciego más en este mundo. Así que por favor nunca dudar. Y con perdón de los amigos, colegas oftalmólogos, no se espera que el oftalmólogo llegue. Nosotros procedemos, mientras esperamos que él o los oftalmólogos lleguen si es que los hemos llamado. Porque si esperamos recién una toma de una decisión, cuando el especialista de este órgano tan importante llegue, puede ser demasiado tarde. Sigamos. Inspección primaria y reanimación, aspectos básicos. ¿Cuándo se hace esta? Pues cuando ya realizamos una descontaminación en el área, ¿no?
Acá, sin embargo, hay dos procedimientos que se tienen que hacer antes de la descontaminación de nuestro grupo de pacientes que podemos tener. Apertura de la vía aérea y precaución respecto a la columna, pues recordemos que estamos enfrentando pacientes que están llegando por una situación de desastre o de emergencia masiva. ¿La emergencia toxicológica va a ser pura? ¿Va a ser la única de su tipo que se va a presentar? Pues no. Algunos pacientes seguramente van a tener, por ejemplo, quemaduras. Otros van a ser víctimas de trauma. Entonces van a ser pacientes complejos. Algunos, sin embargo, seguramente van a requerir que se les abra la vía aérea, ¿no? Por ejemplo, ¿de qué le sirve descontaminar la piel a un paciente si está por morirse por tener una vía aérea cerrada? Piensen en eso. Y siempre, lo vuelvo a decir, la seguridad ante todo. Entonces, cuando estamos en la inspección primaria, en cuanto a los aspectos básicos y lo que es la reanimación correspondiente, ¿qué tenemos que evaluar? La vía aérea y control de la columna cervical, la respiración, la circulación, la discapacidad, pues habrá alteraciones en el sistema nervioso. Algunos estarán muy agitados, otros también estarán con el sensorio deprimido. Y habrá que haber una exposición con control del ambiente. Circulación, ¿qué tenemos que hacer? Revisar el pulso. ¿No existe pulso? Pues iniciar la reanimación cardiopulmonar. Y aquí se siguen las pautas de la ACLS, en las cuales no me voy a explayar. Pero ¿qué pasa si existe pulso? Igual, revisar la presión sanguínea y seguir las pautas de ACLS para este escenario. Otro sí les digo, pacientes hipotensos como consecuencia de una intoxicación, la gran mayoría de ellos van a responder a la administración de una solución salina normal, por vía endovenosa. Discapacidad en cuanto al sistema nervioso. Acá tenemos que valorar continuamente el estado de conciencia, porque el estado de conciencia, el estado mental, va a tener un impacto sobre el triaje que vamos a hacer con estos pacientes, sobre el diagnóstico y tratamiento. Yo les estaba diciendo, algunos estarán con el sensorio deteriorado, otros estarán agitados, otros podrán presentar convulsiones, a pesar que les están dando una adecuada oxigenación, o lo encontraron con una adecuada oxigenación y tienen una glicemia aceptable. Por lo general, las convulsiones se van a tratar con benzodiazepinas. Sin embargo, hay algunas convulsiones que no van a parar con el uso de benzodiazepinas, pero eso ya es materia de estudio de un capítulo aparte en cuanto a los tóxicos. Inspección secundaria. Tenemos que identificar las complicaciones del envenenamiento, reconocer los problemas preexistentes. Algo claro, es diferente que un grupo de pacientes sanos se intoxiquen versus un grupo de pacientes con una enfermedad previa se intoxiquen. Evidentemente a este segundo grupo le va a ir peor o le podría ir peor. Tenemos también que evaluar pues, la presencia de traumas adicionales a la intoxicación, a las quemaduras, como yo les estaba diciendo. Y algo importante, reconocer los síndromes toxicológicos, de los cuales hablaremos en los últimos momentos de esta presentación. Entonces, ya les había dicho, repitiendo, acá buscamos repetir mucho esto, evaluar la vía aérea, verificar que la persona esté respirando, ver que no haya trastornos cardiovasculares, evaluar la discapacidad y en este caso, evaluar si va a haber una adecuada eliminación por vía hepática o renal. A pesar que yo les he dicho que la principal vía de eliminación de los tóxicos es la vía renal, algunos se van a eliminar por vía hepática y por lo tanto digestiva, otros por la piel a través del sudor, ya les había dicho, otros por el aire que exhalamos. Entonces son varios escenarios para evaluar la excreción. Les he mencionado desde el comienzo que el paciente o pacientes van a presentar por lo general síntomas y signos. Estos nosotros los podemos encuadrar, agrupar en los llamados toxidromes. ¿Cuáles son los más conocidos? Pero no los únicos. El toxidrome producido por gases irritantes. Recordemos, un irritante es cualquier sustancia que produce daño por contacto. No se va a absorber por lo general, a veces sí, pero el daño desde el punto de vista irritativo es el daño por contacto. Otro gran síndrome toxicológico es el producido por los asfixiantes. Recordemos rápidamente, un asfixiante tiene dos formas de actuar. Una forma es que el asfixiante ocupa el lugar del oxígeno y esto da lugar a que respiremos un aire empobrecido del mismo.
y nos morimos, pues, porque el oxígeno que hay o que casi no hay es insuficiente para producir la energía que necesitamos. ¿Cuál es el otro tipo de asfixiante? Aquel que no interfiere o no desplaza el oxígeno del aire que respiramos, sino lo inhalamos y hace dos cosas dentro de nuestro organismo, o las dos tal vez. Altera el transporte del oxígeno o altera su uso por parte de la célula a nivel mitocondrial. Estas dos situaciones también pues, va a producir la muerte del paciente y por lo general en pocos minutos. Otro gran toxidrome o síndrome toxicológico, ese síndrome colinérgico que hace un rato les puse como ejemplo. ¿Se acuerdan que les mencioné de una persona que estaba mojada por todos lados? Ese es el denominado síndrome colinérgico por acumulación del ácido de la acetilcolina. Pero por otro lado, y no lo hemos puesto acá, tenemos a aquella persona que también les puse como ejemplo que está toda seca, le toca la piel, está caliente, con rubor probablemente, y está muy agitado. Ese es el conocido síndrome anticolinérgico, o sea, lo opuesto. Por otro lado, podemos tener pacientes con contacto con corrosivos, y acá por lo general los corrosivos son sustancias que tienen un pH muy extremo, o muy bajo, o muy alto, y estos van a producir quemaduras y daños muy severos con el tejido con el cual tome contacto. Finalmente, dentro de estos toxidromes, podemos mencionar también a los producidos por los hidrocarburos o hidrocarburos halogenados. Y voy a usar este último grupo de sustancias para darles otro mensaje desde el punto de vista toxicológico. Las sustancias químicas pueden tener más de una forma de provocar daño. Hace un momento les mencionaba los asfixiantes. Pongamos como ejemplo. ¿Qué hidrocarburos conocemos? Muchísimos seguramente, pero algunos de cadena corta son muy conocidos. Por ejemplo, el gas propano, el gas butano. Ellos se pueden comportar como asfixiantes simples, ya saben lo que es simples, o sea, que los acabo de mencionar. Pero sin embargo, también tienen otras propiedades, ¿o no? Pueden ser inflamables, pueden ser explosivos. Entonces vean cómo una sustancia química puede tener más de un mecanismo de provocar daño. Ahora, hay un grupo especial de hidrocarburos halogenados. Como no tenemos tiempo, les voy a dar un par de tips. Cuando ustedes vean en la composición un hidrocarburo como el que conocen, al cual se ha agregado algún grupo halógeno de la tabla periódica, el que quieran, puede ser el flúor, puede ser el cloro, puede ser algunos otros, la toxicidad de ese hidrocarburo se multiplica varias veces. ¿Sí? Nunca se olviden de eso. Por lo tanto, la letalidad y la morbilidad de estos pacientes va a ser mucho mayor. No se olviden, esa es una gran diferencia entre los hidrocarburos puros, vamos a decirlo así, y los hidrocarburos halogenados. Entonces, si ya buscamos descontaminar al paciente, tratemos por otro lado también pues, de alterar la absorción. ¿Qué es lo que debemos hacer cuando se pueda? Y eso se aplica para prácticamente todos los escenarios. Retirar al veneno del paciente y al paciente del veneno. La dilución es una solución para la contaminación. El que ingrese aire es muy bueno. ¿Por qué? Porque esto va a hacer que salga el aire que está viciado, aquel aire que hemos inhalado contaminado. Y de todas las sustancias que lo vamos a utilizar para diluyentes, el agua es el mejor. Si tenemos que usar oxígeno, usarlo también. Y otra cosa que tampoco está en las láminas es que cuando usemos el oxígeno, esta lámina me está haciendo colación a este tema, tenemos que empezar a usarlo a concentraciones mayores, cercanas al 100%. Y esto cuando lo logramos, cuando aplicamos, administramos o colocamos al paciente una máscara de oxígeno conectada a una bolsa de reservorio. Empezamos así. Y conforme vemos a nuestros pacientes cómo van evolucionando, pues vamos disminuyendo la concentración. No al revés. No empezamos con concentraciones bajas y luego vamos subiendo, no. Empezamos con concentraciones altas y luego vamos bajando. Algo más que tengo que decirles es que si empezamos con oxígeno a altas concentraciones no nos podemos olvidar del paciente, que ya se acabó el problema, no. Porque el oxígeno también es una sustancia potencialmente tóxica. Y miren, casi al final estamos mencionando a los antídotos. Primero, hay que definir o determinar si el antídoto existe y si se encuentra disponible en cantidad suficiente. Les digo una cosa, en el mundo no hay más de 50 antídotos. Sin embargo, hay cientos de miles o ya millones de sustancias químicas o formulaciones
a las cuales el escenario de emergencia toxicológica se puede dar. ¿Qué significa esto que les acabo de decir? Que en la mayoría de casos no vamos a contar con un antídoto. Incluso, si contamos con ellos, tenemos que tener claro cuáles son sus indicaciones, cuáles son sus contraindicaciones y cuáles son sus complicaciones. Porque recordemos, los antídotos son también sustancias químicas. Entonces, si no los utilizamos en forma adecuada, van a también convertirse fríamente como una sustancia química más que está provocando daño a nuestros pacientes. Entonces hay que saber usarlos. Hay que saber la dosis adecuada. Hay que tener claro la vía de administración que vamos a dar. ¿Sí? Entonces, miren todo lo que hemos hablado en cuanto a estos aspectos básicos. Y esto que hemos hablado es la piedra angular del tratamiento en caso de intoxicaciones o emergencias masivas. Porque está demostrado que sin tener que llegar a esta última etapa de los denominados antídotos, se tiene bien claro que un soporte de calidad bien dado salva muchos más pacientes que los antídotos per se. Entonces sepamos darlos de una manera adecuada y eficaz. Pero no nos quedemos en eso, no bajemos la guardia. Hay que valorar el paciente, porque como en cualquier otra enfermedad, el paciente puede cambiar, o para bien o para mal, y hay que estar atentos para eso. Y si el escenario de nuestro paciente cambia, pues habrá que administrar el tratamiento correspondiente. En algunas situaciones tendremos pacientes en los cuales podremos nosotros apelar a un metabolismo, a buscar variarlo, como en caso de intoxicaciones masivas que involucran algunos alcoholes tóxicos. Ahí buscamos nosotros cambiar el metabolismo, ¿correcto? Porque lo que buscamos es que aparezcan metabolitos menos tóxicos o no tóxicos versus el metabolito responsable del cuadro clínico. Otro ejemplo es el uso del tiosulfato de sodio, cuando tenemos pacientes envenenados por cianuro. ¿Por qué? ¿Por qué les pongo este ejemplo? O uno más. Porque ahí lo que estamos haciendo es darle tiosulfato de sodio a un paciente intoxicado por cianuro para que al final se forme, ¿qué cosa? Tiocianato, como consecuencia de esa unión. ¿Y el tiocianato es tóxico? Sí, pero mucho menos que el cianuro. Y finalmente se eliminará pues por la orina. Entonces de esa manera apoyamos en el manejo del paciente cuando se enfrente a intoxicaciones, en este caso masivas, por cianuro, una sustancia muy conocida en nuestro país, entre otras. En ocasiones vamos a buscar distribuir en forma diferente el tóxico. Pero para eso tendremos pues que saber primero cómo se distribuye el material peligroso o los tóxicos. Y la pregunta que tendríamos que hacernos es, ¿vamos a poder distribuir en forma diferente con el fin de ayudar a nuestros pacientes? Por ejemplo, imaginemos que tenemos muchas víctimas producto de un incendio. ¿Qué cosa es lo que hacemos? Pues les administramos oxígeno a alta concentración, porque sabemos que el oxígeno en determinado momento va a desplazar el monóxido de carbono que está impidiendo que el oxígeno sea transportado adecuadamente. ¿Sí? Entonces, al dar oxígeno vamos a buscar ese desplazamiento. Entonces, podemos hacer que se distribuya en forma diferente este tóxico tan común de nuestros incendios. El monóxido de carbono, no se olviden, va a ser producto de cualquier combustión que se dé. Pero estará solo. La teoría también dice que no, como recordarán. Ya está altamente probado que en más de la mitad, incluso más, 60-70% de los incendios, de los gases que emanan de una combustión, en un escenario de accidente de origen industrial, no va a haber solamente monóxido, sino también va a haber cianuro o compuestos cianogénicos. Entonces, estemos preparados para esa situación. Habrá otro escenario en el cual podremos usar nitritos para el envenenamiento por cianuro. ¿Y acá por qué? Porque como algunos recordarán, los nitritos van a producir una molécula llamada methemoglobina. La methemoglobina lo que va a hacer es que el cianuro, que no está dejando que la mitocondria produzca la energía suficiente, se olvide de la mitocondria y prefiere unirse a la methemoglobina que nosotros hemos inducido a formar. Entonces de esta manera le damos tiempo al paciente y nos permite a nosotros poderlo salvar. Así es pues como distribuimos en forma diferente. Entonces, resumiendo, y esta es mi última lámina, tenemos que identificar, ¿qué cosa? El material peligroso, las complicaciones del envenenamiento, los problemas preexistentes que pueden tener nuestros pacientes, los toxidromes que estamos identificando
y suministrar el tratamiento que corresponda, que incluirá la descontaminación, la inspección primaria de reanimación y aplicar el paradigma del tratamiento del envenenamiento, que si bien incluye el uso de los antídotos, ya les he dejado bien claro que un soporte de calidad bien dado va a salvar mucho más pacientes que los antídotos per se. Bien, han sido ustedes muy amables. Muchas gracias por su atención.